Bien, pues vamos a empezar, ¿sí? ¿Oramos? Vamos a empezar orando. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias porque me permites servirte, porque nos permites reunirnos, porque permites que podamos exponernos a tu palabra, a tu consejo. Señor, te pido que me des gracia, dame sabiduría, Señor, para exponer tu mensaje el día de hoy. Em, Reconozco que necesito, Señor, de tu gracia y además apelamos a tu obra, apelamos a lo que tú has de hacer en cada uno de nosotros, Señor. Porque más allá, Señor, de lo que el hombre puede dar con buenas intenciones, Señor, esto no tiene ningún poder, no tiene ninguna afectación que tenga que ver con lo eterno ni con lo espiritual. Creemos que la obra procede de ti, Señor, que solo tu espíritu a través de la palabra es quien ha de transformar nuestro corazón, quien ha de renovar nuestro pensamiento, quien nos da la claridad, la exhortación, la enseñanza y todo lo necesario para capacitarnos y habilitarnos como hijos tuyos, Señor. Así que ayúdanos, apelamos a eso, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, continuamos con la serie Génesis, el origen. Hoy vamos a ver el capítulo, estamos en el capítulo 25. Sí, vamos a ver del versículo 7 al 18. Prácticamente es la muerte, estar relatando la muerte de Abraham. Los muchachos me preguntaban pues, ¿y cuál es el título de la enseñanza? Y pues, le dije que no sabía. Y lo que quieren escribir le ponen el título que ustedes quieran, muerte de Abraham. Porque a veces se ríen de mí que porque pongo nombres muy largos a las enseñanzas. Le digo, cuando ustedes hagan sus enseñanzas, ponen el nombre que quieran, ¿no? Como si les cobraran escribir el nombre de las enseñanzas. Pero bueno, la idea central de la enseñanza es precisamente que la muerte de un hombre nunca detiene el plan de Dios. ¿Sí? Es decir, los siervos pasan, sí, pero el pacto permanece porque el protagonista nunca ha sido el siervo, nunca ha sido Abraham. Sí, en este caso que es de quien vamos a dejar de hablar a partir de hoy. Pero el protagonista, el centro de todo, nunca ha sido el hombre y nunca será el hombre, sino es Dios. Es Dios y su fidelidad. Es Dios y su poder. Es Dios y su procedencia. Es Dios y su generosidad. Es Él. Se trata de Él, de su salvación, de su redención, de su propósito. Entonces, pues a manera de introducción quiero mencionar que a lo largo de la historia hemos visto grandes imperios, ¿no? Leemos por ahí o vemos películas de grandes líderes, guerreros impresionantes, ¿no? Incluso vemos ahí en las escrituras, ¿no? La narrativa bíblica, grandes héroes, ¿no? Hombres audaces, que han confiado en el Señor y que hicieron muchas cosas. Hebreos 11 describe, ¿no? Una serie de hombres que conquistaron reinos, ¿sí? Que evitaron ser asesinados con filos de espada, ¿sí? Y bueno, hombres que fueron de suma relevancia para el mundo, para la historia, para el Señor, para su pueblo. Hoy en día también podemos ver grandes empresarios, ¿no? Por ahí alguien diría grandes ministerios, ¿no? Pero todos tienen algo en común. Todos. Y es que todos mueren. Todos se acaban. Absolutamente todos. Sí. Es decir, el cementerio está lleno de personas que parecieron en algún momento indispensables. Sí. Que parecieron que si ellos no estaban, el mundo se iba a acabar. Sí. No sé si alguna vez usted ha dependido de una persona, de algo o de algo que sea así. Es que si yo no tengo esto, me muero. Se me va la vida, ¿no? Bueno, seguramente si ya pasó por ahí,
y está aquí, se dio cuenta que no es cierto, que no se murió, que está aquí. ¿Sí? Y seguramente era algo muy importante y no estoy restándole valor, no estoy restándole importancia. Seguramente fue algo muy doloroso, ¿sí? Algo que, un vínculo muy estrecho, pero aquí estamos. Pero la vida sigue, ¿verdad? Entonces, la historia de Dios, familia, jamás se ha detenido porque un hombre haya muerto. Nunca. Dios sigue trabajando. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que nos enseña este pasaje. Abraham muere, pero el pacto sigue vivo y desde la enseñanza pasada hablábamos acerca de eso, ¿no? ¿Sí? Cómo es que Dios tiene todo en control y Dios tiene todo precisamente, Dios utiliza todas las circunstancias, ¿sí? Para poder cumplir su propósito eterno. Entonces, ciertamente, repito, el pacto sigue vivo y no porque Abraham fuera grande, ¿verdad? No porque era el gran siervo, ciertamente es nombrado el padre de la fe, amigo de Dios, ¿sí? Pero el asunto de nuevo descansa en la fidelidad del Señor, ¿sí? Voy a leer ahí en el versículo 7 del capítulo 25, ya llegaron ahí, capítulo 25, versículos 7 y 8, dice, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Sí. Fíjense, después de 12 capítulos donde Abraham está presente en toda la escena, que pareciera que él era el protagonista de todo esto, Moisés resume toda su existencia en una sola frase. Todo terminó reducido a un número, 175 años. 175 años, toda una vida. Cientos de decisiones, viajes, batallas, milagros, errores, aciertos, victorias, pero todo termina en una línea. 175 años. Y eso nos pone, familia, pone nuestra vida en perspectiva. Sí. Ahora, ¿cuántos les gustaría vivir 175 años? Son bastantes años, ¿verdad? Pero no son nada. No son nada. Salomón dijo esto. Lo que fue, eso será. Lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Después concluiría con todo es vanidad. Todo es pasajero. Todo es efímero. Sí. Ahora, no porque la vida no tenga sentido. Sí, no es como que Salomón estaba en depre, pues. Salomón escribió Eclesiastés haciendo una reflexión de la vida. Un hombre que lo tenía prácticamente todo, ¿sí? Y estaba plasmando en lo que escribió que aún teniéndolo todo sin Dios, no sirve de nada. No sirve de nada. Porque el hombre es muy de poner su esperanza y su contentamiento y su estado de ánimo en las cosas que posee. Aunque diga que no, pastor, pues si yo ni tengo nada. Sí, pero vives persiguiéndolo. Porque a veces creemos que eso es para los que tienen mucho, ¿no? A veces los que no tenemos vivimos frustrados y correteando como el correcaminos al coyote, ¿no? Todo gira en torno a eso. Nunca lo alcanzó, nunca lo tuvo. Y así estamos en cuanto a las riquezas muchas veces, ¿no? Y bueno, Salomón, que lo tenía todo, ¿sí? Entiéndase la expresión, dijo, nada de esto es suficiente. Solo Dios es quien hace relevancia en la vida del hombre. Todo lo demás es vanidad. ¿Sí? Entonces, repito, no es que la vida no tenga sentido, sino la vida pasa demasiado rápido. Demasiado rápido. Híjole, Isaías dice que toda la carne es como hierba. Es decir, pues a veces está, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que lloviznó,
Usted va para San José y parece que anda por allá por Suiza, ¿no? ¿Le ha tocado? Se ve verde. Es cuestión de 2 días para que se vea otra vez, ¿no? Como el desierto en el que vivimos, ¿no? Amarillo, seco, un que otro cactus. Bendita tierra la de Baja California Sur. Pero dice Isaías, toda carne, si el hombre es como la hierba, un día está y después ya no está. Sí, así de vulnerable. Santiago dice que vuestra vida, dice, ciertamente es neblina. ¿Cómo en la neblina? Es cuestión de que venga un viento, ¿verdad? Que venga el viento para que la disipe. Sí. Toda la escritura nos recuerda una verdad incómoda, familia. Y es que somos temporales. Tenemos un tiempo definido. Dile al que está a tu lado, no vas a vivir para siempre. Sí. En este mundo. En este mundo. Somos temporales en este plano existencial. Tenemos un tiempo definido en este plano existencial. Y muchas veces, familia, vivimos como si fuéramos permanentes. Vivimos ignorando esta gran verdad. Construimos, planeamos, acumulamos, nos preocupamos, nos ofendemos, peleamos, competimos y nos olvidamos que un día nuestro nombre también será solamente una línea en la historia. Vivió tantos años. Era tan bueno, era tan buena. Porque ya que nos morimos todos somos buenos, ¿no? Mientras estamos vivos, ojalá y se muera y tal, pero se muere, era tan bueno. Olvidamos que un día nuestro nombre también será solamente una línea en la historia. Y muchas veces por no tener claro esto, familia, malgastamos nuestro tiempo. ¿Sí o no? Un tiempo que está contado, que es finito. Sí. Por eso, mire, si tienes bebés, abrázalos, cárgalos. Cuando tengan, te van a, no los, ¿cómo es ese dicho de no los embrasiles, embracínenlos? Te va a durar 2, 3 años, 2 años a lo mucho, porque al año y medio va a querer andar caminando, ¿no? Y ya no va a querer que lo cargues. El tiempo pasa. Y después, aunque queramos hacerlo, no puedo. Yo quisiera cargar a Angelito y no puedo cargarlo ya. Sí. Ahí me lo acucurruco, ¿verdad? Conmigo y ahí. Pero ya no puedo cargarlo. Ni tampoco a Mila. Ya no, ya crecieron. Ya pasó el tiempo. Y si no aproveché cargarlos, disfrutarlos, besarlos, sí, ya pasó el tiempo. Ya no, eso yo ya no lo voy a poder recuperar jamás. Así que aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo lo más que podamos, ¿sí? Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Acompáñenme, por favor. Mira, ya le pusieron tema a la enseñanza a los muchachos. La muerte de Abraham. Efesios 5, versículo 15. Dice, mirad, pues, esta expresión es bien importante, ¿sí? Pongan atención. Atentos. ¿Sí? Dice, mirad pues, el énfasis, véanlo. Mirad pues con diligencia. ¿Sí? Es decir, presten mucho cuidado y sean diligentes al prestar atención en esto. ¿Sí? No es solamente considerarlo, no es solamente, no, sí es verdad, no, deténganse, considérenlo diligentemente, presten atención a esto, ¿sí? ¿A qué? En cómo andan, en sus caminos. Siempre que la escritura habla acerca de andar, camino, tiene que ver con nuestro comportamiento, ¿sí? Consideren con diligencia, dice, cómo andéis, no como, ¿qué dice? Como necios, sino como sabios. Y aquí viene el énfasis del texto, de lo que estamos hablando. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice de nuevo, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es importante, ¿no? Como el apóstol Pablo habla acerca de un hombre necio,
o mujer necio, de alguien necio y alguien sabio, alguien sensato. ¿Sí? El necio no considera su andar, no considera sus caminos. Él le da y a como vaya, ¿verdad? Vamos dándole y a como vaya saliendo la cosa. Y hasta ahorita no me ha ido tan mal. Bueno, es caminar como necio. Sí. Pero el sabio considera su andar. No solamente qué es lo que está haciendo, sino hacia dónde lo lleva su camino. Dice la escritura que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, les parecen buenos, correctos. Dice, pero su final es muerte. Sí. Entonces, mirad, esta expresión, aprovechando bien el tiempo, traduce el verbo griego exagorazomenoi. Toda la semana estuve practicándolo. Literalmente significa comprar de vuelta, rescatar, redimir, aprovechar al máximo una oportunidad. Eso es lo que significa esa expresión, ¿sí? La imagen es de un comerciante que ve una oportunidad única en el mercado y no la deja escapar. O sea, lo que Pablo está diciendo es que el creyente debe de vivir igual. Es decir, cada día es una oportunidad irrepetible que debemos de aprovechar para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Sí? No se trata simplemente de administrar mejor nuestra agenda. No se trata de ser más productivos. No habla de eso. Pablo está diciendo, no desperdicien la vida. Sí. Solemos tomar decisiones. Yo me acuerdo mucho de Raúl con esto, el pastor Raúl Borboa. Pero él decía mucho esto porque es una realidad. Solemos tomar decisiones bajo esta premisa. ¿Qué tiene de malo? Para permitirnos ciertas cosas, porque a veces miren, tomamos las cosas que nos convienen, ¿no? Pues que no tiene nada de malo. Y lo digo por esta expresión, ¿no? Para la gloria de Dios. Porque la diferencia, familia, de ser un hombre diligente o una persona diligente y no, es vivir para la gloria de Dios o vivir para nuestra gloria. O sea, no hay tal cosa de vivir para mí, pero a su vez para Dios. No hay tal cosa. ¿Sí? O sea, o vivimos para la gloria de Dios o vivimos para nosotros. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pero Raúl comentaba esto y él decía, no preguntes qué tiene de malo, mejor pregunta qué tiene de Dios. Y si tiene de Dios, te edificará. Porque quizá no tiene nada de malo, pero no te edifica. Y en el momento en que nosotros estamos haciendo, usando, viendo, escuchando, hablando algo que no nos edifica, ¿sí? Que no es para la gloria de Dios, lo estamos haciendo para nosotros mismos. ¿Sí lo vemos? Sí. Entonces Pablo está diciendo, no desperdicien la vida. Cada día que pasa nunca volverá. Cada oportunidad para amar, para servir. Pastor Chuy Olivares tiene 74 años, 73 años. ¿Sí? Más o menos. La última vez que vino platicaba, y esto lo ha mencionado él en sus enseñanzas, pero nos comentaba, nos platicaba a nosotros y decía que él tiene muchos amigos, o algunos amigos, que empezaron a servir más o menos, ¿no? Contemporáneos, ¿no? Jóvenes. Sí, pero algunos de ellos decidieron hacer otras cosas. En algún momento desistieron del servicio y su juventud, su fuerza la emplearon en otra cosa. Y él a manera de reflexión nos compartía, ¿no? Decía, no se imaginan, o sea, cuántos han venido y me han dicho cómo me gustaría tener la fuerza en su momento que tuve para servirle al Señor, pero ahora que puedo, o que quiero más bien, no puedo hacerlo. Porque ya no tengo la energía, ya no tengo la edad, quizás hasta el recurso, pero ya no puedo hacerlo. Ya me duelen las rodillas, ya me duele la espalda, ya no oigo bien, ya no veo bien, me canso. Sí. Para servir.
servirle al Señor. Cada día que pasa es una oportunidad para perdonar, para discipular a nuestros hijos. Si no lo hiciste hoy, tal vez mañana lo harás, pero hoy ya no lo hiciste. Ya te perdiste el día de hoy. Ya desperdiciaste el día de hoy. ¿No? Para perdonar, para obedecer. Y repito, es una oportunidad que debe ser redimida, comprada, es la intención, ¿no? Aprovechada. Y cito de nuevo a Salomón: lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Bueno, hoy lo voy a hacer. Sí, pero ya no lo hiciste ayer. Ya pasó. No hay nada nuevo bajo el sol. Sí. Ahora, mientras leemos que Abraham vivió 175 años, uno podría pensar qué larga fue su vida. No. Pero la realidad es que estos 175 años de nuevo se resume solo en un versículo. Y de nuevo eso nos recuerda que por larga que parezca nuestra existencia, la vida pasa sorprendentemente rápido. Sí. Muy, muy rápido. Por eso de nuevo el apóstol Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Es como si Pablo dijera: no desperdicien los días que Dios les presta. Y esta es una premisa bien importante. Recuerden que nosotros solamente somos administradores de lo que recibimos, porque muchas veces vivimos como si lo que recibimos e incluso nuestra vida fuera nuestra. Pero vamos a rendir cuentas de nuestra vida, vamos a rendir cuentas de nuestras posesiones, vamos a rendir cuentas de nuestras decisiones, vamos a rendir cuentas de todo cuanto pasa en nuestras manos. Solo somos administradores de esta vida. Ni nuestros hijos. Ah, pues si yo los parí, pastor. Sí, pero fuiste el medio. No son tuyos. Son del Señor. Sí. Y vamos a rendir cuentas de eso. Sí. Entonces, es importante. Primera regla de mayordomía, ¿no? Nada es mío. Todo le pertenece al Señor. Sí. Entonces, no desperdiciar los días que el Señor nos presta. Y hay algo profundamente irónico en nuestra generación, y lo mencionábamos el viernes en la enseñanza. Tenemos más tecnología para ahorrar tiempo que cualquier otra generación en la historia. Pero probablemente somos la generación que más tiempo desperdicia, más distraída. Pasamos horas frente a una pantalla, horas discutiendo asuntos sin importancia, preocupados por cosas que jamás sucederán, ¿no? Como comentábamos el viernes. ¿Cuántas veces no dormimos pensando en escenarios que nunca existieron, que nunca llegaron? El afán, ¿no? Y muchas veces a causa de eso descuidamos aquello que verdaderamente permanecerá para la eternidad, que son las cuestiones eternas. Siempre que hablo de este tema se me viene, esto quizá ya lo he compartido, y sé que hay muchos testimonios similares a este, pero esto es algo que yo experimenté y siempre se me viene a la mente esto, ¿no? Pero platicando con un amigo, tuvo un accidente terrible, prácticamente le reconstruyeron la cadera, ¿no? Y una pierna, se abrió la cabeza y mientras estaba en silla de ruedas, él empezó a ir. Yo pasaba por él, frente a su casa había una reunión, una célula, y lo llegué a llevar y luego empezó a ir a congregarse. Conforme se fue recuperando, se le fue pasando el miedo y dejó de ir a la iglesia, ¿no? El caso es que yo siempre que lo veía, platicaba con él y hablábamos del Señor, y en él siempre había: yo voy a regresar, brother, voy a regresar. Voy a regresar. Yo sé que el Señor tiene un llamado para mi vida. Voy a regresar. Y siempre que me siento triste, oro. Y esos argumentos, ¿no? Y bueno, en una ocasión lo vi afuera de mi casa. Él ya andaba pues andaba ya involucrado en narcotráfico, en muchas otras cosas. Y platicando con él, me dice: no, ya tengo todo resuelto. Estoy del lado correcto, ¿no? Yo estoy del lado correcto.
ya estamos protegidos, etcétera, etcétera. Pero ya nada más terminamos un trabajo en un par de semanas y yo ya me salgo de esto. Yo ya platiqué con mi jefe, que es mi amigo, tengo planes de casarme. A la semana lo mataron. Y miren, hay muchas historias como estas. Pero el asunto es eso, creemos que la vida nos pertenece, que nosotros vamos a decidir cuándo me voy a arrepentir y cuándo no. Bueno, hoy no, Señor, espérame tantito. No se trata de eso. Por eso el profeta Isaías gritaba y decía, hoy es el día de salvación. Dijera aquel, ¿no? Hoy. Hoy es el día de salvación. Sí. Perdemos tanto tiempo y descuidamos aquello que verdaderamente vale la pena, aquello que trasciende en la eternidad. Rediman el tiempo, dice el apóstol Pablo. Compren cada oportunidad. No dejemos pasar los momentos que Dios pone delante de nosotros. Sí. Porque llegará el día en que, como Abraham, nuestra vida será resumida en unas cuantas palabras. Y la pregunta no será ¿cuántos años viviste? No, sino ¿qué hiciste con los años que Dios te concedió? Como Esteban. Esteban no conoció la vejez. A Esteban, sí, él no conoció las riumas, no conoció las canas. Pero su muerte, su vida, sumamente relevante, ¿no? ¿Cómo murió? Sí. Ese es el asunto. No es cuántos años vivimos, sino qué hicimos con nuestros años. ¿Qué tan relevante es eso? Abraham no fue recordado por haber vivido 175 años. No sé usted, pero cuando yo recuerdo o pienso en Abraham, no pienso en su edad. Pienso en el padre de la fe, en el amigo de Dios. Sí. Y fue recordado así porque durante todos esos años aprendió a caminar por fe. Aprendió a redimir el tiempo. Sí. Entonces, es importante, ¿no? El hecho de llegar a valorar lo eterno en nuestra vida. Entonces, dice que murió en buena vejez. Miren, el texto ahí en Génesis, en el versículo 8, aparecen 4 expresiones bien interesantes que describen el final de Abraham. ¿Sí? Dice, murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años. Dice que fue unido a su pueblo, ¿sí? De hecho, en la versión de las Américas dice que fue reunido. Esto es interesante, esto es importante, después lo vamos a ver. Pero la primera palabra es buena vejez y no significa ausencia de enfermedades, ¿eh? O sea, no habla de eso. Abraham ya está anciano desde hacía muchos años y esto significa una vida completa, ¿sí? Es decir, una vida terminada, una vida que llegó a donde Dios quería. Esa es la expresión, ¿sí? Dice anciano, literalmente lleno de años, no solamente muchos años, sino años llenos, ¿sí? De calidad. Hay personas de 90 años vacías y hay personas de 40 años profundamente llenas, ¿sí? O sea, lleno de años, tiene que ver con la calidad de vida. Y luego viene la expresión de años. Algunas traducciones lo agregan como, lo mencionan como satisfecho. Qué interesante poder llegar a nuestra vejez satisfechos, en contentamiento. No renegones, groseros, ¿no? Vaya, el chamacos. No, no, no. Contentos, satisfechos. No estoy hablando de nadie aquí, ¿eh? Mire, si le quedó el saco. No. Casi siempre se asocia, ¿no? A los viejitos renegones y amargados. Es satisfechos. Llegar anciano, ser un anciano satisfecho, completo, lleno de vida. Sí. No con carencias, no con ausencias. Sí. No con dolor.
con añoranza o con tristeza por lo que no hice, por lo que hubiera hecho. Y si hubiera servido al Señor, y si hubiera tomado esta decisión, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto otro. No. Satisfecho, la idea hebrea comunica a alguien que ya no tiene hambre de esta vida. Es como cuando usted ya comió, ¿verdad? Y está satisfecho y le traen más comida y aunque esté rica y sea su platillo favorito, ya no puede comer, ¿verdad? ¿Por qué? Ya no más. Ya no entra. Estoy satisfecho. Estoy lleno. ¿Sí? Y sí me gusta y todo, pero ya no puedo. ¿Sí? Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, ya no necesita más. Abraham murió satisfecho porque había aprendido a esperar una patria mejor. Hebreos 11 confirma exactamente esto. Sí. Ahora, dice, ¿no? En la nueva traducción viviente, dice, murió con buena vejez, con una larga vida, satisfactoria. Sí. Pero después dice, y se reunió con sus antepasados al morir. Esta palabra también tiene que ver con asociados a la fe. No significa simplemente enterrado, porque Sara estaba precisamente enterrada en Canaán, Taré estaba en Harán, muchos de sus antepasados estaban en Mesopotamia. Entonces, ¿a qué se refiere con esta reunión? ¿A qué se refiere? Bueno, habla de reunirse con los creyentes que murieron antes. Y aquí encontramos la primera vez, es decir, la esperanza de comunión con otros creyentes después de la muerte. ¿Sí? Aquí es donde encontramos eso. Es decir, la esperanza que hay en usted y en mí de un día poder no solamente encontrarnos con el Señor, sino con el pueblo redimido, con la vida después de la muerte, empieza aquí. Sí. Está interesante, ¿no? A eso se refiere. Sí. A la muerte, pero no al final. Entonces, el mayor éxito, familia, no es vivir muchos años. Es llegar al final satisfecho en Dios. Sí. Ahora, ¿qué significa llegar al final de la vida lleno o satisfecho? Bueno, no significa haber acumulado muchas propiedades, no significa haber tenido más éxito profesional, no significa haber recibido más aplausos, significa haber terminado la carrera que Dios nos encomendó. De eso se trata. Muchos llegan al final de sus días con las manos llenas de cosas, pero con el corazón vacío. Sí. ¿Y usted qué prefiere? Digo, aquí sentado en la iglesia está fácil, ¿no? Pero en el día a día no estamos dispuestos a pasar hambre. No estamos dispuestos a incomodarnos. No estamos dispuestos. Aquí decimos que sí, porque hay aire acondicionado. Las iglesias, mira, ahí les voy un dato, ¿eh? Las iglesias que no tienen aire acondicionado suelen fluctuar mucho en los días de calor. O sea, su asistencia tiene que ver mucho con el calor. Ahora, entiendo que a veces el calor no se puede, ¿no? Pero vámonos a otros lugares en donde familia caminan 4, 5 horas para reunirse. Y las reuniones, las enseñanzas son 6, 7, 8 horas. Porque imagínense caminar 4 o 5 horas para llegar a escuchar una enseñanza de 40 minutos. Quiero aprovechar el tiempo. En la sierra, o sea, ahí es donde, a ver, ¿tienes hambre de la palabra de Dios? Miren, acá nos obligan a veces. No quiero ir, no quiero, amor, pero ¿por qué tengo que ir? Porque eres el pastor, levántate, ándale. ¿No? Pero hay lugares, familia, en donde se nota si eres de veras. Aquí nos podemos camuflajear, ¿eh? Está a gusto, es un tiempo relax, ¿no? Y bueno, el gusto, ¿verdad? Pero entienden lo que digo, ¿verdad? Digo, para no seguirle porque después se agüitan. Pero significa haber terminado la carrera que Dios nos encomendó. Vivir bajo el propósito de Dios. Es lo único que nos dará satisfacción total.
Es lo único que nos dará plenitud, familia. Es lo único. Digan lo que me digan. El hombre puede alcanzar sus metas, perseguir sus sueños, llegar a la cima y estando ahí, sentirse vacío, miserable. Entonces, repito, muchos pueden llegar al final de sus días con manos llenas, pero con un corazón vacío. Abraham llegó al final con solo una gran riqueza. Había caminado con Dios. Sí. Muchos años después, otro anciano escribiría desde una prisión romana, sabiendo que le quedaban apenas unos días de vida, y estoy hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no pidió que lo liberaran cuando escribió estas palabras, y voy a citar 2 de Timoteo 4:6, pero no pidió, ¿verdad?, que lo sacaran, ¿sí? No lamentó las oportunidades perdidas, ni hizo un recuento de sus logros, más bien escribió estas palabras precisamente que reflejan el mismo espíritu con el que Abraham cerró su vida. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, le está escribiendo a Timoteo. Y el tiempo de mi partida está cercano. Miren, qué padre esto. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, dice, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Observemos cómo Pablo no habla de cuántas iglesias fundó, de cuánta gente le predicó, no habla de cuántos milagros realizó, no habla de cuántas cartas escribió, no, habla de 3 cosas extraordinariamente sencillas. He peleado. Es decir, no abandoné el campo de batalla. He peleado, porque ciertamente el cristianismo se trata de pelear. La fe es activa, familia, no es pasiva. ¿Sí? He peleado la buena batalla, no abandoné. Hubo lágrimas, hubo persecuciones, hubo cárceles, hubo naufragios, hubo traiciones, pero permanecí fiel, dice el apóstol Pablo. Luego dice, he acabado la carrera. No dice corrí más rápido que todos, llegué antes que otros, no dice eso. No dice gané más reconocimiento, dice simplemente la terminé. La terminé. Precisamente porque en el reino de Dios el éxito no consiste en correr más rápidos que otros, sino en no abandonar el camino que Dios trazó para nosotros. Sí, paso a pasito, paso a pasito. Ay, pero va más rápido que yo, tranquilo, paso a pasito. Sí, así es, pie a pianito, ¿no? Entonces, y finalmente afirma, he guardado la fe. Ese fue el verdadero tesoro que protegió durante toda su vida. La fe. La fe. No perdió aquello que más valor tenía para su vida. Sí. Y es algo que debemos de nosotros considerar, familia. Porque ¿cuántas veces no comprometemos nuestra fe por cosas terrenales y mundanas? ¿Cuántas veces? Dice Pablo, guardé la fe, la protegí. Sí. Y esto tiene mucho que ver con lo que vemos, escuchamos, hacemos, consumimos. Tiene todo que ver con eso. Sí. He guardado la fe. Pablo conservó su confianza en Cristo hasta el último aliento. Y eso mismo vemos en Abraham. Abraham no fue un hombre perfecto. Lo vimos, ¿verdad? Abraham mintió, tuvo momentos de temor, intentó ayudar a Dios con Agar, ¿sí? Cometió errores como nosotros, pero nunca dejó de confiar en las promesas de Dios. Se abrazó de ello. Por eso Génesis puede decir que murió anciano y lleno de años.
No porque su vida hubiera sido perfecta, sino porque había llegado al final aferrado al Dios que nunca falla, al Dios digno de confianza, fiel, ¿verdad? Y qué diferente puede llegar a ser ese criterio al nuestro, ¿verdad? Que muchas veces asociamos la fidelidad de Dios con nuestra circunstancia, ¿no? Miren, me regalaron esto, es que Dios es fiel, ¿no? Me cayó la chamba, es que Dios es fiel. Y asociamos la fidelidad de Dios con lo que nos sucede. Y según lo que sucede, que nosotros creemos que nos conviene, ¿no? Hace el año pasado, principios de año, yo le estuve pidiendo a Dios un trabajo y cuando me lo dieron dije, Dios es fiel. ¿Vieran cómo me fue? Me fue mal, pero me fue bien. ¿Sí saben a qué me refiero, va? Me fue mal porque no salió como yo pensaba. Y cuando sí, Dios es, no, y cuando caiga ese trabajo, miren, no, ahí va a ser. Estuvo de locura. Entonces muchas veces para nosotros decimos, no, eso es bueno, ¿no? Ahora desde acá volteo y digo, bueno, pues sí obró para bien. Ciertamente obró para bien porque no hay despropósito alguno en todo lo que nos acontece. Todo obra bien a los que aman al Señor. Todo. Pero ¿cuántas veces no le llamamos bueno a cosas que quizá no son tan buenas, eh? Y nos aferramos y dice, ¿quieres eso, mijito? Ahí te va. Ay, Señor. Pero Dios es fiel, ¿verdad? Entonces, nosotros solemos preguntar, ¿verdad? ¿Cuánto logro? ¿Cuánto dinero dejo? ¿Qué tan famoso fue respecto a alguien que puede ser trascendente, ¿no? O que puede resaltar en la sociedad? Dios hace otro tipo de preguntas. ¿Terminó la carrera confiando en mí o no? Sí. Porque al final de la vida no importará cuánto construimos, sino precisamente a quién pertenecimos unido, para quién vivimos, ¿sí? Y como mencionaba la enseñanza del viernes, Dios no está peleado ni con el hecho de que seamos diligentes, trabajadores, no está peleado con las riquezas, no está peleado con eso. El asunto es una cuestión de adoración del corazón. ¿En dónde está nuestro corazón? Ese es el asunto. Ese es el asunto, porque tampoco Dios nos quiere llevar a la miseria. Ahora, si es necesario, lo va a hacer, pero no es su voluntad. ¿Sí me explico? O sea, no es su voluntad, no es por ahí. Entonces, dice el versículo 9. Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva, de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. ¿Recuerdan? Cuando compró ese pedazo de tierra. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Se acuerdan quién le puso ese nombre? Agar. Dios me ve. Dios me vio, ¿no? Y qué interesante cómo esa expresión quedó marcada y bautizó ese lugar con ese nombre y ahí está, ¿no? Y más adelante Moisés retoma eso. Ya no lo relaciona directamente con Agar, sino lo nombra por el nombre que le dio Agar. Entonces, ahora, aquí ocurre algo bien interesante. Dice que los sepultaron Isaac e Ismael, ¿no? De nuevo viene a escena Ismael, los dos hermanos, ¿no? El hijo legítimo, el hijo de la esclava, ¿no? Y fueron separados durante décadas, o por lo menos es lo que nos deja ver la narrativa bíblica, y ahora aparecen juntos. Probablemente nunca volvieron a convivir, quién sabe, ¿verdad? Pero el funeral del padre fue quien los reunió, ¿no? Y aquí hay algo interesante, porque Dios les concede un momento de paz. Recordemos que son antagónicos,
Sí, hasta el día de hoy son dos estados, son dos naciones en guerra. Sí. O sea, vean hasta dónde pueden llegar las consecuencias de cuando nosotros queremos ayudarle a Dios. No le ayudemos a Dios, le estorbamos a Dios cuando queremos ayudarle. ¿Sí? Y hasta el sol de hoy son dos naciones en guerra. Todo porque a Sara se le ocurrió decirle, pues mira, yo creo que va a ser por ahí. Abraham dijo, pues bueno, mija, ¿ah? Entonces, ahora habla acerca de la cueva de Macpela. No era simplemente un terreno, sino era precisamente la primera posesión legal que Abraham había tomado ahí en Canaán. ¿Sí? Y para algunos comentaristas, teólogos comentan que lo vimos también cuando vimos ese pasaje, era la garantía visible del pacto. ¿Sí? Recordemos que él estaba en Canaán y Dios le dijo, esta tierra yo te la voy a dar, pero legalmente él no había comprado nada. Lo que Abraham compró con legalidad fue ese terreno. Interesante, su tumba. ¿Sí? Entonces, Abraham no poseyó ciudades, no poseyó reinos, no tuvo palacios, solo una tumba. Y eso era suficiente. ¿Por qué? Porque creía que Dios cumpliría todo lo demás. De nuevo, cito Hebreos 11, dice que esperaba una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Su mirada estaba puesta en lo eterno. Ahora, la escritura escribe algo muy interesante. En este caso, Moisés dice que Dios bendijo a Isaac. ¿No? Otra vez, de nuevo, vemos ese énfasis. Está sobreenfatizando la bendición de pacto hacia Isaac y no hacia Ismael. ¿Sí? Y es importante, notemos el sujeto, no Abraham, no Isaac, Dios. Dios bendijo a Isaac. Abraham desaparece de la escena, pero Dios sigue actuando. Y así lo vamos a ver en toda la narrativa bíblica. ¿Sí? Dios sigue actuando. Toda la narrativa, ¿sí? Va a ser así. Y ahora aquí cambia a partir de este momento. Siempre fue Dios. ¿Sí? No Abraham. Entonces, a veces creemos que una iglesia depende de un pastor, ¿verdad? O algo depende. No. Todos somos instrumentos temporales. Todos. El único indispensable es el Señor. ¿Cierto? Es el único indispensable. Fíjense, Spurgeon dijo lo siguiente: Dios siempre entierra a sus obreros, pero nunca su obra. Está buena, ¿no? La frasecita. Dios siempre entierra a sus obreros, pero nunca su obra. Los obreros pasarán. Su palabra, el Señor, su obra, permanecerá para siempre. Entonces, ahora, del versículo 12 al 18 vamos a ver una genealogía que, como hemos comentado anteriormente, también se suele pasar por alto, pero tiene propósito. No me voy a detener porque ya lo he mencionado en otras ocasiones, ciertos significados. Pero, y de nuevo comento esto, en Génesis no existen genealogías inútiles. ¿Sí? Es decir, todo tiene una razón de ser, están ahí por algo. Ahora, Dios prometió a Abraham que de Ismael también haría una nación. Y eso se cumplió, ¿sí? Ahora vemos el cumplimiento de 12 príncipes. Si nosotros leemos, vamos a ver ahí 12 príncipes, tal como Dios dijo. Ahora, no forman parte de la línea mesiánica. Eso también lo enseñé hace 2 semanas, si mal no recuerdo. Pero sí son parte del objeto de la fidelidad de Dios. Hablábamos acerca de la gracia común, ¿recuerdan? La gracia común, es decir, la gracia del pacto permanece al linaje de Isaac, pero la bondad, provisional de parte de Dios alcanza también a Ismael. ¿Sí? Porque Dios es así. Ahora, cito a Jesús, ¿verdad? El Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero hay una diferencia entre la gracia salvadora y la bondad común de Dios o la gracia común. Y esto es importante y lo menciono porque esto tiene mucho que ver con nuestra identidad. Sí. Porque hay una diferencia abismal en ser parte de las bendiciones de Dios, las cuales cualquiera puede acceder a ellas simplemente porque Dios es Dios y es bueno, a ser parte de las bendiciones de la gracia. Estamos hablando de eternidad. Sí, son dos cosas distintas. Hay una diferencia muy grande.
Wayne Grudem, en su libro de Teología Sistemática, explica que la providencia divina sostiene, gobierna y preserva a toda la creación, ¿sí? Incluyendo a quienes no pertenecen al pueblo redimido. Pero la gracia redentora, la bendición de salvación, bueno, ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Pero bueno, versículo 16 dice: estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres por sus villas, por sus campamentos. Dice 12 príncipes por sus familias, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Ávila hasta Ashur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Ahora, Moisés recuerda la profecía del ángel en Génesis 16. De nuevo, Ismael viviría independiente, viviría libre, difícil de dominar. ¿Recuerdan? Fue así como el ángel describió a Ismael. Y es exactamente lo que ocurrió. La historia confirma de nuevo la fidelidad de Dios incluso respecto a quienes están fuera de la línea de pacto, como en el caso de Ismael y toda su descendencia. ¿Sí? Entonces, muchas veces, de hecho, el salmista reflexiona así, ¿no? Y dice: Señor, cuando veo al inicuo, estoy parafraseando, cuando veo al mundano, al que no te teme, y lo veo prosperar y veo que le va bien, dice, me lleno de coraje. Hay una indignación en mi corazón. Dice, pero después reflexiono en el final de sus días. Digo, prefiero estar donde estoy que terminar como ellos. ¿No? O sea, de nuevo, Dios no está peleado, no estamos hablando acerca de eso, con prosperidad, riqueza, corazón. Sí. Pero de nuevo, ¿puede alguien ser bendecido? Sí, hay gente muy generosa que no conoce del Señor. Y Dios los bendice y Dios da, e incluso son medios, instrumentos que Dios utiliza para bendecir a otros. Pero no necesariamente tiene que ver con salvación. Jesucristo dijo: yo soy el único camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Entonces Ismael fue bendecido, pero Isaac fue escogido. Entonces, bueno, Abraham muere, Isaac va a morir, Jacob va a morir, José morirá, Moisés morirá, David morirá. Todos van a morir, así como murieron también los antepasados. Todos los grandes hombres de Dios, si pudiéramos decirlos, terminan en una tumba. Solo existe uno. Solo uno cuya tumba quedó vacía. Solo uno. Y este es Jesucristo. Y esta es la base de nuestra fe. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Sí. Esa es la diferencia. Los patriarcas confiaban en las promesas. Cristo es el cumplimiento de las promesas. Sí. Abraham fue reunido con su pueblo. Cristo venció la muerte para reunir un pueblo para sí mismo. Entonces, es interesante porque Abraham compró una tumba. Sí. Bueno, Cristo heredó el reino de los cielos y la tumba que le fue dada la dejó vacía. Sí. Abraham terminó su carrera, Cristo consumó la redención, y precisamente porque Él vive, nosotros también viviremos. Y cito al apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Sí. Entonces, conclusión. Ya suena más a conclusión, ¿verdad? Cuando empieza el piano a tocar. Por eso me esperé hasta que tocara para decir conclusión. ¿Cómo quieres llegar al final de tus días? Ahora, pregunta.
¿cuándo será el final de tus días? ¿Cuántos casos hay, no? De está sano y de repente se sintió mal y ¡pum! Se murió. Niños se mueren. Muchos. Todos los días. Adolescentes. Jóvenes. Adultos. Ancianos. Que a veces decimos el final de mis días, bueno, cuando tenga 80 años. Yo espero, uno de los deseos en mi corazón, y espero el Señor me los conceda, si no, pues está bien. Él tiene mejores planes que yo. Pero es conocer a mis nietos. Anhelo conocer a mis nietos. Amo la imagen de estar sentado platicándole chocoaventuras a mis nietos. Pero yo no tengo garantía si voy a llegar a esa etapa de mi vida. Ni usted la tiene. No tenemos esa garantía. La pregunta es cómo queremos llegar al final de nuestros días, porque el final de nuestros días pueden ser estos. Esta semana. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis. De nuevo, la pregunta no es cuántos años viviré, ¿no? Eso solamente Dios lo sabe. Es cómo quiero llegar al final de mis días. Sí. ¿Cómo? La realidad es que no todos llegaremos como Abraham. No todos llegaremos satisfechos. No todos llegaremos plenos. No todos llegaremos llenos. Solo aquellos en quien habita la plenitud de la deidad, la persona de Cristo. Sí. Entonces, cuando ese día llegue, el final de nuestros días, habrá dos maneras de mirar hacia atrás. Habrá quienes mirarán una vida quizás llena de éxito, pero vacía en propósito. O llena de posesiones, pero vacía de Dios. O llena de reconocimientos, pero sin haber conocido verdaderamente Cristo. O, peor aún, sin éxito, sin posesiones, sin reconocimiento y sin Dios. Pero también habrá quienes, como Abraham, podrán cerrar los ojos con paz. Como el apóstol Pablo, ¿no? Decir, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. He llegado. Sí. Que caminaron con el Dios perfecto, siendo imperfectos. Porque de nuevo, no se trata de perfección. Se trata de confianza, del corazón. ¿Sí? Miren, interesante, los antiguos rabinos, esto no está en la Biblia, pero imaginaban que cuando un hombre moría, todos sus días desfilaban delante de Dios. ¿Sí? Es decir, el primer día de su vida, y luego el segundo, después el tercero, así uno tras otro. No. Decían ellos que un hombre estaba verdaderamente lleno de días cuando ninguno de sus días era de vergüenza para él si se exponía delante de los demás. Sí. ¿Por qué? Porque todos fueron vividos con propósito. Era una idea. ¿Sí? Repito, no está en la Biblia, es una idea. Sí, esto no viene en la Biblia. Pero sí hay algo que viene en la Biblia. Y es el Salmo 90:12. Y dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y es interesante porque Moisés, a quien se le atribuye este salmo, no habla acerca de contar nuestros años, ni los meses, ni las semanas, el día.
el día, hoy, sí, solo por hoy, dijeran aquellos, sí. Entonces, familia, respondamos al Señor con diligencia, ¿no? Tengo como 3 horas todavía más de sermón aquí, pero aquí lo vamos a dejar, ¿sí? Cito de nuevo al apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que cuando lleguen esos últimos días podamos mirar al cielo y anhelar, decir: Señor, ya quiero estar en tu presencia. Ya quiero estar delante de ti. Y no voltear al cielo y decir: Señor, sé que te voy a ver, pero con vergüenza. Sí sé que soy salvo y sé que me salvaste, Señor, pero traigo tantas cosas en mi mente que me avergüenzan. O los que voltearán al cielo con terror y gritarán: no quiero morirme. Sí. Oramos, damos gracias a Dios. Sí. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que no sea solamente una reflexión superficial en la que podamos coincidir, porque al final estoy convencido que todos, Señor, erramos día a día y muchas veces desperdiciamos el tiempo, no aprovechamos los momentos que nos das. Pero, Señor, que no quede ahí, que no quede solamente en asentar y en una reflexión almática y superficial, sino que tu Espíritu Santo realmente nos convenza, Señor, en lo profundo del corazón, y que nos afecte de tal modo que incluso nuestras relaciones afecten, Señor, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra manera de servirte, nuestra integración en la iglesia, Señor, en la congregación, Señor, que afecte nuestra vida. Porque qué caso tiene, Señor, reflexionar, meditar, e incluso entristecerse porque estamos limitados y porque no llegamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero después salir y continuar igual. Seríamos como aquellos los cuales describe el apóstol Santiago, que se paran al espejo, pero después se voltean ignorando lo que ven. Que no sea así, Señor, en nosotros. Que no sea así, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Entendemos que esto va más allá de echarle ganas. Entendemos que esto va mucho más allá, Señor, de solamente hacer reflexión y concluir bien. Va mucho más allá de eso. Son asuntos espirituales y necesitamos de tu intervención. Necesitamos de tu obra. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Ayúdanos. Gracias. Amén. Amén. Bueno, familia, que Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo y su paciencia. Que tengan buen provecho. ¿Alguien sabe cómo quedó el partido?